Silicon Valley vibraba con la energía de la innovación, atrapando las miradas del mundo entero. En el corazón de este bullicioso centro tecnológico, Alejandro, un CEO multimillonario, era una leyenda. Su empresa había crecido de un pequeño startup a un titán del sector. La gente lo conocía por su estilo enérgico y su mirada perspicaz. Con solo unos pocos años en la cima, Alejandro había acumulado una fortuna que muchos solo podían soñar. Pero detrás de su éxito había un vacío. En su ostentosa oficina, rodeado de pantallas brillantes y gadgets futuristas, Alejandro sentía una soledad abrumadora. Las reuniones con inversores, los lanzamientos de productos y los aplausos de su equipo se sentían vacíos. Era un hombre ambicioso que había dejado a un lado su vida personal en pos de los negocios, y eso comenzó a pesarle. La soledad lo envolvía como una sombra. Una tarde, mientras revisaba informes, su mente divagó hacia un viejo rencor. Había sido despreciado una vez por un rival, Lucas, quien estaba a punto de cerrar un acuerdo con una prometedora empresa emergente. Un impulso oscuro se apoderó de él. Con un par de clics, buscó un hacker en la oscuridad de la red. Por $20, podría interrumpir esa reunión virtual y vengar el daño de aquel desprecio. La adrenalina bombeaba en sus venas mientras que firmaba la transacción. El momento llegó. Alejandro, posicionado frente a su pantalla, observó con una mezcla de ansias. La videoconferencia comenzó, y en la pantalla aparecieron Lucas y su equipo junto a Sofía, la ejecutiva rival que había capturado su atención antes. Inteligente, carismática, su presencia iluminaba la habitación. La voz firme y persuasiva de Sofía resonaba en su mente, despertando un interés que nunca había sentido. Erguido, Alejandro aguardó el momento propicio. Cuando el hacker hizo su movimiento, el caos se desató. Las pantallas de Lucas comenzaron a titilar, mientras algunos miembros del equipo se confundían, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Entre risas nerviosas y murmullos, Alejandro no podía apartar la vista de Sofía. Los problemas técnicos se intensificaron, pero él solo veía su mirada decidida y su expresión concentrada. La situación era un desastre, y en medio del caos, un comentario de Sofía tocó su corazón. Era un llamado a la unión, a resolver el problema y a no dejarse llevar por la presión. Justo en ese instante, el hacker hizo una aparición sorpresa y reveló su verdadera identidad. Un antiguo rival, y sus motivos eran más profundos de lo que Alejandro había anticipado. Todo esto no era un simple acto de venganza, sino parte de un juego de poder mucho más siniestro. Alejandro sintió que el tiempo se le tenía. Tenía en sus manos, como un titiritero, la posibilidad de arruinar todo o de dar un paso hacia algo nuevo. Iba a sacrificar una oportunidad de conexión que nunca había imaginado por un antiguo rencor. Miró su pantalla, viendo a Sofía desaparecer entre el caos. ¿Había perdido su única oportunidad de amor verdadero? La tensión lo abrazaba mientras preguntas retumbaban en su mente, dejándolo en un abismo de incertidumbre. Las luces de San Francisco brillaban con fuerza, reflejando el pulso de la innovación en Silicon Valley. Alejandro, un CEO cuya imagen adornaba portadas de revistas, se sentaba en su lujosa oficina de vidrio. La vista era impresionante, pero nada de eso llenaba el vacío que sentía por dentro. En su entorno de elegancia, gadgets de última generación y contratos millonarios, el eco de su éxito resonaba, pero la soledad lo atrapaba como una jaula invisible. A pesar de su fortuna, sus noches eran silenciosas y vacías. Compró una mansión moderna, pero las risas de un hogar no lo acompañaban. Las
Celebraciones con su equipo eran solo momentos de botella y aplausos, nunca conexiones genuinas. Amistades y amor habían quedado sepultados bajo la ambición. Una tarde, mientras pasaba páginas de informes, un viejo resentimiento lo detuvo en seco. Recordó a Lucas, un competidor astuto que prácticamente lo había humillado en una reunión clave. La imagen de Lucas sonriendo, asegurando el trato con una joven prometedora llamada Sofía, encendió la rabia en él. El deseo de venganza se apoderó de su mente. La idea de interrumpir su reunión virtual se volvió irresistible. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro buscó un hacker en la oscura red y pagó $20. Con el pulso acelerado, su mente se llenó de planes oscuros, el chasquido de un mouse y la acción estaban en marcha. La videoconferencia comenzó y en la pantalla Lucas y su equipo se preparaban para su gran presentación. Pero algo más atrajo su atención: Sofía. Su carisma iluminaba cada píxel de la pantalla. El viaje de emociones de Alejandro giró en torno a ella. Mientras Lucas hablaba, Alejandro mantuvo su mirada fija en Sofía. Quería acercarse, romper ese muro que lo había mantenido solo. Pero el hacker hizo su movimiento. De pronto, las pantallas comenzaron a parpadear y un caos inesperado se desató. Las caras confundidas de Lucas y su equipo se dibujaron en la pantalla, la confusión llenando el aire. Las risas nerviosas le parecieron burlonas. En medio de la confusión, Sofía, con su voz firme, pidió calma. «Podemos solucionar esto. Todos debemos unirnos». Sus palabras resonaron en el corazón de Alejandro. La conexión que había anhelado por tanto tiempo estaba frente a él. Y justo cuando su mente luchaba entre el odio y la posibilidad de amor, todo se volvió más complicado. El hacker reveló su identidad, un antiguo rival de ambos. La jugada no era simple venganza, y la trama se enrollaba en un juego de poder que lo superaba. El tiempo pareció detenerse. Alejandro se dio cuenta de que en sus manos no solo tenía el poder de arruinar el potencial de Lucas, sino también de perder la oportunidad de conocer a Sofía más allá de una pantalla. Un torbellino de emociones lo invadió. ¿Debería elegir el rencor? ¿O arriesgarse a ser vulnerable por primera vez en años? Mientras Sofía desaparecía entre la confusión, el rostro de Alejandro se tornó serio. ¿Qué iba a hacer ahora? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin avisar. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás, dale un like, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! El caos de la videoconferencia continuaba y a pesar de que la angustia de Alejandro crecía, algo dentro de él empezaba a cambiar. Sofía había asumido el control y su voz era un faro en medio del desorden. «Todos respiremos hondo», decía, mientras guiaba a su equipo por el camino de la solución. Pero Alejandro no podía sacudirse de encima el peso de su decisión. Y su corazón se ahogaba en un mar de dudas. Los murmullos de Lucas y sus colegas se desvanecieron mientras Sofía preguntaba cómo resolver el problema. «Podemos reinstalar la conexión», sugirió uno de los miembros de Lucas, pero la situación era crítica. La oportunidad de cerrar ese trato podría desvanecerse en un instante. Mientras tanto, Alejandro luchaba con sus propios demonios. ¿Qué había hecho? En un momento había considerado que la venganza era el camino correcto,
pero ahora se daba cuenta de que había puesto en riesgo algo que realmente podría haber sido significativo. En una fracción de segundo, decidió actuar. Este no era el momento de esconderse. Era el momento de enfrentarse a sus miedos. Con fuerza, su mano voló hacia el teclado. «Puedo ayudar», escribió en el chat de la videoconferencia, sintiendo cómo la adrenalina lo invadía al enviar el mensaje. «No se apuren. Si me comparten su pantalla, puedo ayudar a restablecer la conexión». El silencio fue profundo. Lucas lo miraba con desconfianza, mientras que Sofía, sorprendentemente, lo observó con curiosidad. El hacker que había desatado esta situación estaba al acecho, y Alejandro sabía que debía actuar rápido. Pero el hecho de que Sofía lo mirara así, como si quizás comenzara a confiar en él, intensificó la presión sobre sus hombros. La mirada decidida de ella le provocó un nudo en el estómago. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo más, la pantalla titiló y un mensaje emergió del hacker. «¿Quién se atreve a interrumpir el juego? No subestimen mi poder». La amenaza resonó entre todos los miembros en la conferencia, quien pudieron sentir el aumento de la tensión. El hacker reclamaba atención y la sala se llenó de una inquietante energía. La situación había tomado un giro completamente inesperado. El hacker no solo tenía la habilidad técnica, sino que había tejido una red de conspiraciones que abarcaba a varios en la industria, incluyendo a Alejandro y Lucas. Ahora, la amenaza se sentía real. ¿Eran sus sueños de grandeza un espejismo? ¿Le costaría su fortuna, su reputación e incluso su libertad? Mientras intentaba fijar el rumbo hacia una posible solución, Sofía volvió a hablar, su voz firme como siempre. «Necesitamos unir fuerzas, todos, y acelerar la solución. Alejandro, ¿estás listo para trabajar en esto?» La invitación resonó en su corazón, pero estaba lleno de dudas. No solo tendría que colaborar con un hombre que siempre había considerado un rival, sino hacerlo bajo la mirada del hacker, que parecía listo para dar su siguiente movimiento. Los datos de la reunión estaban colmados de confusión, y Lucas lo miraba con aprensión. La desconfianza se manifestaba en su cara. Las miradas de todos convergieron en él, y una pregunta flotaba en el aire. Tal vez el rencor más fuerte que Alejandro había alimentado llevaría a la debacle de su carrera y a la pérdida de cualquier posibilidad de conectar con Sofía. El tiempo corría, mientras los minutos se convertían en eternidad. Alejandro sintió que el sudor cubría su frente, mientras la verdad lo golpeaba. Si no tomaba una decisión, podría perder no solo el trato por el que había arriesgado tanto, sino también a la única persona que había iluminado su vida en mucho tiempo. En ese instante sintió una presión aplastante. ¿Iba a redimirse y convertirse en el hombre que siempre había querido ser? ¿O seguiría en la senda de la soledad y el rencor? La batalla entre la ambición y el amor comenzaba a desdibujarse. Se enfrentaba a un dilema que trascendía cualquier empresa. La mirada de Sofía permanecía fija en él, lo que lo llenó de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría realmente alterarse el curso de su vida? Alejandro se dio cuenta de que la lucha apenas estaba comenzando y la tensión seguía aumentando. ¿Cómo proceder ante una situación que amenazaba con romperlo todo? La decisión que tomaría en el siguiente instante podría marcar el destino de todos ellos, y la presión lo abrazaba. El caos reinaba en la videoconferencia, y el hacker parecía estar disfrutando del momento, como un titiritero que maneja los hilos de su obra. Cada palabra que enviaba desataba una nueva ola de inquietud. Alejandro tragó saliva, su mente en blanco, y sintió que un sudor frío comenzaba a recorrer su frente.
¿Quién era realmente esta figura en las sombras que amenazaba todo lo que había construido? Sofía, con su calma casi sobrehumana, seguía guiando a su equipo. «No podemos permitir que esto nos detenga», decía con firmeza. Pero Alejandro sentía que la situación lo superaba. La presión de tener que colaborar con su enemigo, mientras un hacker tejía su trampa, comenzó a sembrar en él una angustia palpable. ¿Era esa la unión a la que Sofía se refería? ¿Unirse a Lucas, al hombre que había socavado su carrera? Si me cuentas cuáles son los parámetros de la conexión, puedo intentar ayudar, sugirió Alejandro casi sin querer. Su voz sonó más como una súplica que como una propuesta. Mientras hablaba, una parte de él sabía que estaba ofreciendo una mano que en condiciones normales jamás habría extendido. Pero ahora el sentido de urgencia lo dominaba, y la mirada de Sofía, atenta, lo empujaba a actuar. El hacker lanzó un nuevo mensaje. «¿Quién se atreve a desafiarme? Esta será una lección para aquellos que se creen invencibles». Las palabras vibraban como una peligrosa insinuación, y la atmósfera se tornó densa. Alejandro vio como el rostro de Lucas se endurecía ante la inminente amenaza. El odio que había sentido por él se volvió insignificante comparado con la adrenalina del momento. ¿Estaba dispuesto a dejar que su resentimiento nublara el juicio? La respuesta a esa pregunta se hizo aún más complicada cuando vio a Sofía, enfocada y decidida, saliendo adelante en medio del océano de incertidumbre. «Lucas, ¿qué opinas? Si Alejandro tiene una solución, podríamos intentarlo», propuso Sofía a su rival, haciendo que todos se giraran hacia él. Lucas la miró con incredulidad, pero la presión del entorno lo obligó a ceder. «Está bien», aceptó a regañadientes. «¿Qué necesitas, Alejandro?» El cambio repentino en la dinámica lo tomó por sorpresa. Alejandro sintió que el peso de su reciente venganza se desvanecía. Las posibilidades eran tentadoras, pero su desconcierto crecía. ¿Realmente podría confiar en Lucas? ¿O esta era solo una estratagema? «Necesitamos reiniciar la conexión», dijo, intentando proyectar seguridad. «No perdamos más tiempo». Pero mientras hablaba, no podía evitar recordar el oscuro camino que lo había llevado a ese momento. La ambición lo había consumido. Lo había llevado a intentar destruir a Lucas, en lugar de construir algo positivo. La imagen del hacker sonriendo a sus espaldas aún lo asediaba. La videoconferencia se convirtió en un torbellino de información. Alejandro escribió instrucciones rápidas, pero cada vez que miraba la pantalla, el sombrío recordatorio del hacker lo aturdía. Se dio cuenta de que no solo luchaba contra Lucas y su equipo, sino contra algo mucho más peligroso, la sensación de haber perdido el control. Las paredes de su oficina, antes un símbolo de éxito, ahora se sentían como un cerco, como si el espacio se estrechara a su alrededor. «¿Qué pasa si el hacker decide atacar de nuevo?», preguntó uno de los miembros del equipo de Lucas, su voz temblorosa reflejando el miedo colectivo. La tensión crecía y la incertidumbre parecía resentirse en el aire. Sofía, buscando una respuesta, se volvió hacia Alejandro, como si esperara que él tuviera la respuesta mágica. Sin embargo, no era un mago, sino un hombre que había vivido en la soledad de su propio egoísmo. Un nuevo mensaje del hacker hizo eco en su pantalla. «No intenten escapar. La caída de sus sueños está a la vuelta de la esquina». La amenaza era directa y despiadada, y sus palabras resonaron en los corazones de todos los presentes. Alejandro respiró hondo, reconociendo que la situación se había vuelto crítica. Pensó en lo que esto significaría para su carrera, y sobre todo para la oportunidad de conocer a Sofía más allá de la videoconferencia. ¿Iba a permitirse ser un peón más en el juego del hacker o recuperaría el control sobre su vida? Decidido a responder al ataque, Alejandro intentó mantener la calma. «Necesito que todos se mantengan concentrados.
La clave es no dejarse llevar por el pánico, dijo en un intento de ser el líder que sabía que debía ser. Pero la esencia de su mensaje se perdía ante la creciente desesperación. El hacker tenía ventaja. Fue en ese momento que Lucas, con un gesto inesperado, tomó la palabra. Alejandro, ¿tienes un plan? Porque yo no quiero que esto termine aquí. La vulnerabilidad de su rival fue un alivio tanto para Alejandro como para Sofía. Parecía que, incluso en medio del caos, podían encontrar un punto de encuentro, una chispa de unión. Pero el hacker no estaba dispuesto a dejar que la situación se calmara. Un nuevo mensaje emergió en la pantalla. Las conexiones son frágiles, como lo son los vínculos entre ustedes. ¿Están dispuestos a arriesgarlo todo para salvar algo que nunca será real? La pregunta se coló entre ellos como un veneno. La duda se reflejó en los rostros de todos y la tensión aumentó. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Era como si el hacker supiera exactamente dónde golpear para debilitar sus cimientos. ¿Realmente había algo verdadero en esta lucha? ¿O todo era una ilusión creada por la ambición mal orientada? El tiempo se volvía un enemigo cruel y la presión era abrumadora. Las miradas de Sofía y Lucas se ensombrecieron mientras Alejandro se debatía entre el deseo de borrarlos de la faz de la tierra y la necesidad de unirse a ellos para superar esa tormenta. Un instante de duda podría arruinarlo todo, y allí, en medio de la tormenta, Alejandro se encontró con la pregunta final de su propio conflicto. ¿Qué era realmente más valioso para él? ¿El resarcimiento que venía de una rivalidad personal o la conexión humana en un mundo que se había vuelto desoladoramente solitario? Con el hacker acechando y sus palabras llenas de veneno, la tensión alcanzaba su punto más álgido. Todo dependía de la decisión que él tomaría. La oportunidad de cambiar el rumbo de su vida y de aquellos que lo rodeaban estaba a su alcance. Pero la respuesta seguía eludiendo su mente. Sin embargo, el próximo movimiento del hacker podría ser el punto de quiebre que definiría no solo su futuro, sino también el de Sofía y Lucas. ¿Sería capaz de responder al llamado de una nueva forma de vida o se dejaría arrastrar, ciego a lo que realmente importaba? La aventura apenas comenzaba y la tensión empezaba a tomar forma, dejando a todos a la espera de lo que vendría a continuación. El ambiente de la videoconferencia se tornaba cada vez más denso, como si el aire se hubiese vuelto tangible y pesado. Alejandro, con un nudo en el estómago, sintió cómo el tiempo se frenaba, cuando las palabras del hacker reverberaron tras la pantalla. Las conexiones son frágiles, como lo son los vínculos entre ustedes. ¿Están dispuestos a arriesgarlo todo para salvar algo que nunca será real? La inquietante amenaza lo envolvió, y cada mirada en la sala se congeló en incredulidad. La pregunta resonó en sus mentes, sembrando dudas y desconfianza entre ellos. Mientras los murmullos crecían, Sofía se mostró decidida. No podemos dejar que este tipo nos divida. Alejandro, tú iniciaste la conversación. ¿Tienes un plan? El peso de las expectativas recaía sobre él, y en medio de la creciente tensión sintió que debía responder. El deseo de ser el hombre exitoso, el líder que todos esperaban, lo empujó hacia adelante. Sí, vamos a trabajar juntos. Debemos concentrarnos en restablecer la conexión y confrontar a este hacker, propuso, su voz resonando con determinación. Lucas, siempre con su mirada crítica, asintió. De acuerdo, solo si podemos estar seguros de que no hay otra trampa en esta jugada. Era una alianza improbable, pero en ese momento Alejandro aceptaba el reto de unir fuerzas. No urgencia,
de la situación les empujaba a dejar de lado rencores pasados. Mientras intercambiaban instrucciones rápidas, la adrenalina corría en sus venas, y una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en sus corazones. Pero esa chispa se apagó repentinamente, cuando un nuevo mensaje del hacker apareció en la pantalla. ¿Creen que me pueden engañar? ¿Acaso no saben que tengo un as bajo la manga? Las palabras eran desafiantes, como un rugido desde la oscuridad. Y un escalofrío recorrió la sala. Alejandro sintió que la situación se descontrolaba de nuevo. Tenían que actuar, pero el hacker parecía anticipar cada paso que daban. ¿Cómo puede tener información sobre nosotros?, murmuró Lucas, visiblemente alarmado. La tensión era palpable y se sentía como si el tiempo marchara en su contra. Justo en ese instante se abrió un nuevo canal en la videoconferencia. La pantalla titiló y un rostro apareció en la imagen. Era esta vez una mujer, con una sonrisa burlona que helaba la sangre. «Hola, chicos, no se sorprendan. Soy Clara, la CEO de una de las mayores empresas de ciberseguridad del mundo. Y sí, tal vez debería responder a esa pregunta de quién es realmente el hacker». La revelación se coló entre ellos como un rayo. Clara había sido una de las figuras clave en la industria. Su nombre resonaba en todos los círculos tecnológicos. Había sido consultora de Alejandro en un pasado, y su voz era la última que esperaba escuchar en ese contexto. Las preguntas fluyeron y la confusión reinaba. «¿Qué diablos estás haciendo aquí?», exclamó Alejandro, su sorpresa evidente. «Eres la única persona que debería tener control sobre esto. ¿Por qué estás del lado de ese tipo?». «Porque, Alejandro, tú te has dejado llevar por el rencor, y lo que no sabes es que el hacker es Jonathan, tu antiguo socio. Mi misión es hacerte caigas del pedestal y enfrentes tus demonios. Querías venganza. Pero lo que en realidad necesitabas era una lección sobre el precio del ego», reveló Clara, cada palabra con un peso que resonaba en cada uno de los presentes. El mundo de Alejandro se tambaleó. No podía creer lo que oía. Jonathan, su amigo y compañero en su primer proyecto, había vuelto a aparecer en su vida, pero esta vez como su enemigo. En un último intento por salvar lo que quedaba, sintió que la rabia y la confusión se apoderaban de él. «Esto es absurdo. No puedes estar seriamente del lado de él», protestó. Pero la mirada de Clara le decía lo contrario. «Demuéstrame que realmente puedes cambiar, Alejandro. Tú y Lucas tienen la oportunidad de contrarrestar esto, pero primero deben trabajar juntos. ¿Qué vendrá después? No lo sé, pero podrán salir adelante si se unen», insistió Clara, sus ojos fijos en él. «El verdadero enemigo está en la sombra y se alimenta de su división». Las palabras flotaron en el aire, y la habitación se llenó de un silencio tenso, mientras cada uno asimilaba la gravedad de la revelación. Clara no solo había empujado a Alejandro a confrontar su pasado, sino que había tirado de un hilo que los conectaba a todos de manera inesperada, revelando que el conflicto no era solo entre sus ambiciones y odios personales, sino un juego más complejo y siniestro de poder. Alejandro sintió que un torrente de emociones lo abrumaba. La ira por su antiguo socio, la decepción por Clara y la desesperación por la inminente presión del hacker, todo se entrelazaba. En medio del caos, la imagen de Sofía apareció en su mente, recordándole por qué había partido de este camino. Era el momento de decidir. ¿Podría dejar atrás lo que lo había consumido durante tanto? Tiempo e intentar reunir el coraje para unir fuerzas con quienes había considerado enemigos. ¿Realmente podría encontrar un propósito donde una vez había solo venganza? Mientras la pantalla parpadeaba y el nuevo giro de la narrativa comenzaba a tomar forma, Alejandro comprendió la magnitud del desafío que se avecinaba.
Declarar la guerra a Jonathan sería demasiado, y eso significaba que tal vez, solo tal vez, podía tener una oportunidad de redimirse, de crear algo real entre las espinas del odio. Mirando a Sofía, a Lucas y luego a Clara, se dio cuenta de que su camino apenas comenzaba a tomar forma. Con el sudor frío empapando su frente y un mar de confusión en su interior, Alejandro sintió el peso de la decisión que había de tomar. ¿Iban a ser sus enemigos para siempre o convergerían para enfrentar lo que el hacker había desatado? Presionó los labios con fuerza, sintiéndose como si su futuro estuviese en un hilo que ambos debían atar para detener la caída. Algo inesperado se avecinaba, y la tensión palpitaba mientras se preparaba para responder a la pregunta crucial que cambiaría el rumbo de todos. El caos de la videoconferencia se palpaba como un manto pesado, y las palabras del hacker aún resonaban en sus pensamientos. Las conexiones son frágiles, como lo son los vínculos entre ustedes. ¿Están dispuestos a arriesgarlo todo para salvar algo que nunca será real? Los murmullos de duda comenzaron a circular entre los participantes, creando un ambiente cargado de incertidumbre. Alejandro se sentía cada vez más acorralado, como si el tiempo lo estuviera oprimiendo. Sofía, aunque visiblemente preocupada, se mostró decidida. No podemos dejar que este tipo nos divida. Alejandro, tú iniciaste la conversación. ¿Tienes un plan? Sus ojos eran un faro de esperanza que contrastaba con el desasosiego que se respiraba. Alejandro sintió que todo recaía sobre él y sabía que tenía que actuar. Sí, vamos a trabajar juntos. Debemos concentrarnos en restablecer la conexión y confrontar a este hacker, propuso, tratando de proyectar seguridad, aunque en su interior estaba repleto de dudas. Lucas, a su lado, asintió, aunque con escepticismo. De acuerdo, solo si podemos estar seguros de que no hay otra trampa. En esta jugada, las palabras de Lucas eran una verdad dolorosa, pero la presión del entorno exigía unidad. Justo cuando parecían estar empezando a colaborar, un nuevo mensaje del hacker apareció en la pantalla. ¿Creen que me pueden engañar? ¿Acaso no saben que tengo un as bajo la manga? Alejandro sintió que sus esperanzas se desvanecían, mientras el rostro del hacker aparecía junto a sus amenazas. Y no se podía quitar de la mente la sombra de su antiguo socio, Jonathan. La revelación se coló entre ellos como un rayo dividiendo un cielo gris. Jonathan, quien había sido su amigo y compañero, era ahora su adversario. La ira y la confusión lo envolvieron, mareándolo. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró, incredulidad en su voz. «No puedes ser seriamente parte de esto. Porque Alejandro, tú te has dejado llevar por el rencor. Y lo que no sabes es que el hacker es Jonathan, tu antiguo socio. Mi misión es hacer que caigas del pedestal y enfrentes tus demonios. Querías venganza, pero lo que en realidad necesitabas era una lección sobre el precio del ego», reveló Clara, una figura inesperada que había entrado como un vendaval en la conversación. La verdad lo golpeó como un puñetazo. Jonathan había jugado sus cartas y lo había hecho enfrentarse a sus peores temores. Mientras intentaba procesar lo que Clara había dicho, una pregunta comenzó a gestarse en su corazón. ¿Podía realmente redimirse y encontrar el camino hacia la luz? ¿O siempre estaría atrapado en el ciclo de su propia ambición destructiva? La tensión se sentía eléctricamente y las miradas de Lucas y Sofía lo examinaban, buscando respuestas. «Demuéstrame que realmente puedes cambiar, Alejandro. Tú y Lucas tienen la oportunidad de contrarrestar esto, pero primero deben trabajar juntos», insistió Clara, sus ojos fijos en él. Con cada palabra, sentía que las murallas que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Pero a raíz de la revelación de Clara, de pronto el desafío se tornaba más grande.
Ahora la emboscada no era solo de un hacker sediento de poder, era de un amigo que había virado en enemigo. Si la única forma de detener esto es trabajar con Lucas, entonces tenemos que hacerlo, afirmó Alejandro, sintiendo que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Era la única opción que tenían, pero cada fibra de su ser luchaba con la idea de unirse a alguien que había considerado una amenaza. Entonces, Lucas, visiblemente también afectado, tomó la palabra. Alejandro, solo si podemos confiar en que esto no es otra trampa. ¿Qué garantías tenemos? ¿Qué pasa si no estamos preparados para lo que viene? Los rostros a su alrededor reflejaban el mismo temor y confusión que él sentía. La incertidumbre se volvió un veneno instalado en sus corazones, y Alejandro sintió que el tiempo marchaba en su contra. El hacker, ávido de caos, lanzó otro mensaje: no intenten escapar, la caída de sus sueños está a la vuelta de la esquina. La amenaza caló hondo en cada uno de ellos. Alegría, esperanza y cooperación se convierten en sombras desvaneciéndose, mientras Alejandro se daba cuenta de que la lucha no era solamente contra un enemigo externo, sino también contra sus propios demonios. El sudor frío corría por su frente y una presión implacable lo abrumaba. En un instante, pensó en todo lo que había sacrificado por su ambición. Era como si cada decisión errónea que había tomado se tornara en una losa que pesaba sobre su conciencia. Con la alargada sombra del hacker acechando y cada palabra de Clara aún retumbando en su mente, Alejandro se sintió como un hombre atrapado en un laberinto. Cada vez que miraba a Lucas o Sofía, sentía que el camino hacia adelante se volvía más confuso. Sus corazones anhelaban formar esas conexiones que se habían perdido entre calculados movimientos estratégicos y la sed de venganza. El tiempo volvía a ser su enemigo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía, su voz llena de angustia. Miró a cada uno de ellos con una mezcla de preocupación y determinación. Fue un recordatorio de que estaban en esto juntos. Aunque su unión se precipitaba ante un abismo que podría devorarlos. «Necesito que confíen en mí», dijo Alejandro, sintiendo su corazón latir desenfrenadamente. «Si nos unimos, quizás podamos derrotar al hacker y enfrentar el pasado que nos ha dividido». La súplica resonó en sus palabras, y aunque las dudas persistían, había un destello de resolución que empezaba a iluminar el camino. Pero mientras iniciaban la colaboración, la pantalla llenó de nuevo con el rostro del hacker, que los miraba con una mezcla de burla y desafío. ¿Vuelven a jugar? ¿Realmente creen que pueden escapar de este juego? Aún queda mucho por descubrir. En ese instante, todos supieron que el tiempo se acababa. Alejandro sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Y lo que había considerado un desafío personal se había transformado en un laberinto de alianzas frágiles. Tenía que decidir si iba a dejarse arrastrar por sus viejos resentimientos o si podría hallar la fortaleza para crear algo nuevo, basado en la confianza y la colaboración. La tensión lo abrazaba, y Alejandro se dio cuenta de que esto no era solo un juego de estrategia o poder. Era una posibilidad de cambio, una oportunidad de reescribir su vida, pero el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Podría levantarse de las cenizas de su egoísmo y enfrentar la batalla que se avecinaba junto a quienes por mucho tiempo había visto como enemigos. Mientras la videoconferencia avanzaba y las sombras del hacker acechaban, Alejandro se encontró entre la valentía y el miedo. El camino se tornaba cada vez más incierto, y ante él se extendía un abismo que podría acabar con todo lo que había soñado, pero quizás también podría ser el inicio de algo aún más grande. Con el corazón acelerado y la incertidumbre pesando en sus hombros, se sintió en el umbral de una nueva decisión que podría cambiar no solo su destino, sino el de todos los implicados. El clímax se acercaba,
y todo lo que una vez había sido seguro se hallaba desvanecido en la noche oscura. ¿Sería capaz de superar sus temores y salvarse a sí mismo y a aquellos que lo rodeaban? ¿O se hundiría en el caos de una lucha que lo había consumido por demasiado tiempo? La batalla apenas comenzaba y el verdadero enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina. El caos de la videoconferencia se palpaba como un manto pesado y las palabras del hacker aún resonaban en sus pensamientos. Las conexiones son frágiles, como lo son los vínculos entre ustedes. ¿Están dispuestos a arriesgarlo todo para salvar algo que nunca será real? Los murmullos de duda comenzaron a circular entre los participantes, creando un ambiente cargado de incertidumbre. Alejandro se sentía cada vez más acorralado, como si el tiempo lo estuviera oprimido. Sofía, aunque visiblemente preocupada, se mostró decidida. No podemos dejar que este tipo nos divida. Alejandro, tú iniciaste la conversación. ¿Tienes un plan? Sus ojos eran un faro de esperanza que contrastaba con el desasosiego que se respiraba. Alejandro sintió que todo recaía sobre él y sabía que tenía que actuar. Sí, vamos a trabajar juntos. Debemos concentrarnos en restablecer la conexión y confrontar a este hacker, propuso tratando de proyectar seguridad, aunque en su interior estaba repleto de dudas. Lucas, a su lado, asintió, aunque con escepticismo. De acuerdo, solo si podemos estar seguros de que no hay otra trampa en esta jugada. Las palabras de Lucas eran una verdad dolorosa, pero la presión del entorno exigía unidad. Justo cuando parecían estar empezando a colaborar, un nuevo mensaje del hacker apareció en la pantalla. ¿Creen que me pueden engañar? ¿Acaso no saben que tengo un as bajo la manga? Alejandro sintió que sus esperanzas se desvanecían mientras el rostro del hacker aparecía junto a sus amenazas. Y no se podía quitar de la mente la sombra de su antiguo socio, Jonathan. La revelación se coló entre ellos como un rayo, dividiendo un cielo gris. Jonathan, quien había sido su amigo y compañero, era ahora su adversario. La ira y la confusión lo envolvieron, mareándolo. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró, incredulidad en su voz. «No puedes ser seriamente parte de esto». Porque Alejandro, tú te has dejado llevar por el rencor, y lo que no sabes es que el hacker es Jonathan, tu antiguo socio. Mi misión es hacer que caigas del pedestal y enfrentes tus demonios. Querías venganza, pero lo que en realidad necesitabas era una lección sobre el precio del ego, reveló Clara, una figura inesperada que había entrado como un vendaval en la conversación. La verdad lo golpeó como un puñetazo. Jonathan había jugado sus cartas y no había hecho enfrentarse a sus peores temores. Mientras intentaba procesar lo que Clara había dicho, una pregunta comenzó a gestarse en su corazón. ¿Podía realmente redimirse y encontrar el camino hacia la luz? ¿O siempre estaría atrapado en el ciclo de su propia ambición destructiva? La tensión se sentía eléctricamente, y las miradas de Lucas y Sofía lo examinaban, buscando respuestas. «Demuéstrame que realmente puedes cambiar, Alejandro. Tú y Lucas tienen la oportunidad de contrarrestar esto, pero primero deben trabajar juntos», insistió Clara, sus ojos fijos en él. Con cada palabra sentía que las murallas que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Pero a raíz de la revelación de Clara, de pronto el desafío se tornaba más grande. Ahora la emboscada no era solo de un hacker sediento de poder, era de un amigo que había virado en enemigo. Si la única forma de detener esto es trabajar con Lucas, entonces tenemos que hacerlo, afirmó Alejandro, sintiendo que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Era la única opción que tenían, pero cada fibra de su ser luchaba con la idea de unirse a alguien que había considerado una amenaza. Entonces,
Lucas, visiblemente también afectado, tomó la palabra. Alejandro, solo si podemos confiar en que esto no es otra trampa. Que un veneno instalado en sus corazones, y Alejandro sintió que el tiempo marchaba en su contra. El hacker, ávido de caos, lanzó otro mensaje. No intenten escapar. La caída de sus sueños está a la vuelta de la esquina. La amenaza caló hondo en cada uno de ellos. Alegría, esperanza y cooperación se convierten en sombras desvaneciéndose mientras Alejandro se daba cuenta de que la lucha no era solamente contra un enemigo externo, sino también contra sus propios demonios. El sudor frío corría por su frente y una presión implacable lo abrumaba. En un instante pensó en todo lo que había sacrificado por su ambición. Era como si cada decisión errónea que había tomado se tornara en una losa que pesaba sobre su conciencia, con la alargada sombra del hacker acechando y cada palabra de Clara aún retumbando en su mente. Alejandro se sintió como un hombre atrapado en un laberinto. Cada vez que miraba a Lucas o Sofía, sentía que el camino hacia adelante se volvía más confuso. Corazones anhelaban formar esas conexiones que se habían perdido entre calculados movimientos estratégicos y la sed de venganza. El tiempo volvía a ser su enemigo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía, su voz llena de angustia. Miró a cada uno de ellos con una mezcla de preocupación y determinación. Fue un recordatorio de que estaban en esto juntos, aunque su unión se precipitaba ante un abismo que podría devorarlos. Necesito que confíen en mí, dijo Alejandro, sintiendo su corazón latir desenfrenadamente. Si nos unimos, quizás podamos derrotar al hacker y enfrentar el pasado que nos ha dividido. La súplica resonó en sus palabras, y aunque las dudas persistían, había un destello de resolución que empezaba a iluminar el camino. Pero mientras iniciaban la colaboración, la pantalla llenó de nuevo con el rostro del hacker, que los miraba con una mezcla de burla y desafío. ¿Vuelven a jugar? ¿Realmente creen que pueden escapar de este juego? Aún queda mucho por descubrir. En ese instante, todos supieron que el tiempo se acababa. Alejandro sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor, y lo que había considerado un desafío personal se había transformado en un laberinto de alianzas frágiles. Tenía que decidir si iba a dejarse arrastrar por sus viejos resentimientos o si podría hallar la fortaleza para crear algo nuevo, basado en la confianza y la colaboración. La tensión lo abrazaba, y Alejandro se dio cuenta de que esto no era solo un juego de estrategia o poder. Era una posibilidad de cambio, una oportunidad de reescribir su vida. Pero el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Podría levantarse de las cenizas de su egoísmo y enfrentar la batalla que se avecinaba junto a quienes por mucho tiempo había visto como enemigos. Mientras la videoconferencia avanzaba y las sombras del hacker acechaban, Alejandro se encontró entre la valentía y el miedo. El camino se tornaba cada vez más incierto, y ante él se extendía un abismo que podría acabar con todo lo que había soñado, pero quizás también podría ser el inicio de algo aún más grande. Con el corazón acelerado y la incertidumbre pesando en sus hombros, se sintió en el umbral de una nueva decisión que podría cambiar no solo su destino, sino el de todos los implicados. El clímax se acercaba, y todo lo que una vez había sido seguro se hallaba desvanecido en la noche oscura. ¿Sería capaz de superar sus temores y salvarse a sí mismo y a aquellos que lo rodeaban? ¿O se hundiría en el caos de una lucha que lo había consumido por demasiado tiempo?
La batalla apenas comenzaba. Y el verdadero enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina. El caos de la videoconferencia alcanzó su punto máximo. Las palabras del hacker, como un eco ominoso, llenaban el aire. Alejandro, sintiendo que el sudor frío recorría su frente, se enfrentó al pánico y a la presión de su situación. Ante él, Lucas y Sofía, con la mirada llena de incertidumbre, esperaban una respuesta que podría ser la clave para su salvación. Si hay una manera de unir fuerzas y detener a Jonathan, debemos encontrarla. No solo por nosotros, sino por todos estos sueños que hemos construido y que están en riesgo, dijo Alejandro, su voz resonando con una ferviente determinación. Sofía asintió, su mirada iluminada por una chispa de confianza. Hay que mantener la mente fría y centrarnos en el objetivo, detener al hacker y descubrir cómo jugar su juego en nuestra contra. Es un viejo conocido, no se puede subestimar, advirtió Lucas, su voz tensa. Sabe cómo pensar y probablemente ya tiene un plan que puede estar en marcha. Pero en su desafiante tono había una nueva comprensión. La adversidad los había forzado a cambiar, y en aquel momento Alejandro sintió que se formaba un lazo más fuerte entre ellos. La pantalla volvió a titilar, y el rostro del hacker apareció de nuevo. ¿Creen que pueden ganarle a un maestro del engaño? Hay una razón por la que estoy aquí, y su arrogancia les costará caro. Las palabras caían como plomo, amenazando con socavar su aún frágil unidad. Pero en vez de dejarse desmoronar, Alejandro tomó aire profundo. Esto es un juego ahora, y nosotros tenemos nuestras cartas. Si hay algo que he aprendido es que no puedes jugar sin riesgo. Aquí estamos ante un nuevo comienzo, reafirmó con seguridad, y las miradas se enfocaron en él. Debemos usar la información que tenemos sobre él. Jonathan fue mi socio, y sé cómo piensa. El hacker sonrió burlón, arrogante. ¿Y qué esperas hacer? ¿Luchar contra mí con recuerdos del pasado? Estás perdiendo el tiempo. Pero Alejandro no se dejaría intimidar. No solo tengo recuerdos, tengo estrategia. Contraatacó. Así comenzaron a desarrollar un plan en conjunto. Con cada segundo que pasaba, la tensión se alzaba. Trabajaron codo a codo y en medio del respeto creciente, la conexión entre ellos se hizo palpable. Vivieron un momento mágico. Estaban dejando atrás el rencor, y sus voces se entrelazaban creando una sinfonía de nuevas posibilidades. Finalmente, cuando la unión parecía sólida, el hacker hizo su movimiento. ¿Listos para perder? Lanzó con burla, pero su ataque fue rápidamente neutralizado por la estrategia que Alejandro y el equipo habían tejido. Supieron predecir los movimientos del hacker, usando sus tácticas en su contra, lo que desvió su ataque y desmanteló su cobertura. «¡No!», gritó Jonathan, su máscara de invulnerabilidad cayendo al suelo. Fue como ver caer a un titán, y la revelación de su ex sociedad se convirtió en una trampa que él había preparado. Al final, el hacker fue atrapado en su propio laberinto de engaños, y la justicia, aunque tardía, llegó al lugar. «Te creíste invencible», le dijo Alejandro, sintiendo el peso de su propio ego caer. Así fue como, entre operaciones y estrategias, Alejandro finalmente sacó a la luz no solo la verdad de su antiguo amigo, sino también sus propios demonios, enfrentándose a lo que había permitido convertirlo en su sombra. Con el hacker neutralizado, el ambiente se tornó de celebración. La tensión fue reemplazada por una sensación de triunfo compartido. «No todo estaba perdido», dijo Lucas, esbozando una sonrisa. «Gracias por la confianza. Nunca hubiera pensado que podríamos llegar a este punto». Sofía, sintiendo el alivio, sonrió. «Esto no solo sé. Trataba de detener al hacker. Fue encontrar un camino hacia la colaboración a pesar de todo lo que nos separaba». Alejandro miró a sus nuevas aliadas, sintiendo por dentro un cambio tangible.
La soledad que una vez había sentido abandonó su ser, mientras la conexión humana llenaba ese vacío. Comprendió que el verdadero valor de haber superado este reto no era solamente su victoria, sino el vínculo que creó en el camino. Esta experiencia nos ha enseñado que los verdaderos enemigos no están en el exterior, sino en las sombras de nuestros propios miedos e inseguridades, reflexionó Alejandro. Hoy nos atrevimos a enfrentarlos y a crecer juntos. Así, entre aplausos y palabras de aliento, Alejandro, Lucas y Sofía se dieron cuenta de que habían forjado una nueva realidad, un lugar donde la ambición no anularía las conexiones humanas, sino que las nutriría. Ellos aprendieron a trabajar juntos a pesar del pasado, y el futuro que les esperaba se llenaba de luces brillantes. Esta historia nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, el poder de la transformación y la colaboración puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Y comenta aquí abajo, ¿qué habrías hecho tú en lugar de Alejandro? Estamos deseando leer tu respuesta.